¿En algún momento revisando alguna red social te has encontrado con publicidad o con algún reel o simplemente una comunicación que te diga que es momento de sanar tu niño interior, sanar tu linaje, sanar tu presente, sanar inclusive el pasado que todavía no ha sucedido? En constante movimiento, en constante autoconocimiento para ser siempre mejores. Y hoy es un episodio súper especial porque lo que quiero hablarte es de, ¿y si no tenemos que ser nuestra mejor versión? ¿Cuál es la trampa que existe detrás del autoconocimiento, la autoayuda? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es realmente que siempre hay algo que sanar o tal vez es autoaceptación? Quédate, que ahora lo vamos a aprender. Hola, soy Lili. Durante muchos años me presenté desde mis títulos y experiencia profesional, pero la vida me golpeó en la cara cuando migré a Alemania. Lejos de todo lo conocido, me reencontré con algo que había olvidado, mi vulnerabilidad. Hoy me presento desde otro lugar. Soy mamá en entrenamiento, esposa en aprendizaje, hija en proceso y amiga dispuesta a escuchar. Aprendí, lo confieso con toda honestidad, que soltar no es fácil, duele. Y no podemos cambiar lo que sentimos o lo que pensamos de un día a otro. Eso no es real, pero sí podemos transformarlo en herramientas para vivir una vida más ligera. Quédate conmigo. Juntas exploramos muchas formas de soltar, incluso las que incomodan. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Y estamos otra vez después de una pequeña pausa por Pascua, nuevamente juntos. Y hoy te quiero contar de algo que me ha venido sucediendo durante el último tiempo con alguna de las sesiones que acompaño o en la misma comunidad que tenemos. Nosotros tenemos una comunidad por WhatsApp donde nos comunicamos y hablamos de las emociones o les comparto algunas herramientas para poder mirarse y autoanalizarse. Y dentro de estas conversaciones, ya una que me ha llamado muchísimo la atención que quiero compartir hoy con ustedes es de la exigencia que tenemos nosotros por ser cada vez mejores y de sanar todo lo que nos pasa y de mirar el aprendizaje dentro de cada dolor. Y no necesariamente es así. Te cuento, he acompañado a algunas mujeres maravillosas, mujeres que han hecho un crecimiento increíble. Mujeres que han sido capaces de amarse en toda su imperfección de una forma admirable, pero aún así sienten que todavía necesitan sanar más. Y eso me ha llevado a una reflexión que quiero compartir contigo, es que todo lo tenemos que sanar, o sea, todo se tiene que sanar. Tengo que decirte que no, que no todo se sana. Y es algo que tenemos que aprender a aceptar. No todo tiene que ser visto desde ese punto, desde esa óptica. Hay mujeres, y digo mujeres porque son con quien trabajo generalmente, que tienen muchísima información, muchísima, que han hecho muchísima terapia, que han leído muchísimos libros, que inclusive escuchan muchos podcasts como estos o como muchos otros que existen, que se documentan, que ya tienen herramientas y aún así, habiendo hecho un trabajo personal muy valiente, porque hay que ser muy valiente para hacer un trabajo personal, sienten que necesitan más. Entonces, eso me ha llevado a una pregunta: ¿cuál es la trampa o qué hay detrás de todo el autoconocimiento que se comparte? Y no estoy diciendo que la gente que comparte lo hace de una manera comercial. Quiero sentir, quiero pensar que no es así. Quiero pensar y quiero sentir que todas las personas que comparten una herramienta emocional lo hacen desde la más genuina intención de ayudar al otro. Pero pasa
que nos quedamos enganchados allí en ese círculo y no encontramos nunca cuándo salir. Sanar a nuestra niña, sanar a nuestra madre, sanar a nuestro padre, sanar nuestro linaje. Y todo siempre se tiene que sanar, siempre hay algo, siempre hay un trabajo por hacer. Y al final la lectura es que si no he sanado todo lo que otros vivieron o todo lo que es parte de mi historia, entonces mi trabajo no es suficiente. Entonces yo no soy suficiente. Y es allí donde está la pequeña trampa que vamos a mirar juntas el día de hoy. Y para eso te quiero contar algo que me pareció súper importante y te lo voy a compartir. Es parte de un aprendizaje muy personal. El año pasado, sí, el año pasado, más o menos en diciembre, yo hice un curso para sanar al niño interior. Un curso para convertirme en coach de herramientas emocionales para sanar al niño interior. Y dentro de tantas lecturas que te brindaba esa formación, había una que era de Clark Jung, donde él habla de el concepto de la sombra. Y es algo que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo porque lo he hecho como símil, puede decirse un paralelo con mi historia personal, porque él habla de que la sombra no se tiene que transformar, no todas las sombras tienen que ser iluminadas, no todas las sombras tienen que transformarse o colorearse. Las sombras existen porque lo que hay que hacer es mirarlas. Hay sombras que nunca en la vida las vamos a iluminar. Eso no va a suceder, pero están allí por alguna razón. Y esa razón es mirarlas desde un punto, desde un matiz, una óptica. Y no te preocupes, acá, sí, 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 que está un poco enredado, te lo voy a explicar mucho más. Eh, Pasa que siempre pensamos que hay algo mejor que hacer. Siempre pensamos que hay algo mejor es que cuando empezamos a hacer algún tipo de terapia, cuando empezamos a hacer un trabajo muy personal, obviamente que tenemos herramientas para poder, eh, qué sé yo, ver algo que el otro que no ha hecho un trabajo personal no lo puede ver. Entonces, como tienes algo de conocimiento, sí lo puedes ver. Y a veces sentimos que como ya conocemos un poquito más, podríamos resolver el problema del otro. Y eso no es así. Entonces, cuando intentamos sanar lo que ya vivimos y no podemos, porque obviamente no podemos, porque se trata de las experiencias de otro, la vida de las decisiones buenas, malas o catastróficas del otro, del otros o de otros grupos, no podemos. Y no podemos simplemente porque se trata de otro. Entonces allí es donde empieza la frustración. Aprendido, yo he crecido emocionalmente, pero no puedo hacer que mi otro grupo crezca. Entonces, como mi otro grupo no crece, mi linaje no sana, entonces yo tampoco puedo. Y no es así. No es así porque es la historia de los otros. Y esa historia de los otros, que algunos pueden llamarlo la sombra que tengo que iluminar, no necesariamente es así. Está justo allí para ver que dentro de esa sombra, que si no existiera esa sombra, yo no hubiera podido crear mi propia luz. Y que no la tengo que transformar, no la tengo que iluminar, porque no es mi trabajo. No es que esté en contra de la terapia, no, por supuesto que no, porque siento que la terapia es necesaria. Es más, todos deberíamos tener un terapeuta de confianza, ¿no? Todos, porque es importante. Y tampoco estoy diciendo que el autoconocimiento sea malo, al contrario, el autoconocimiento te da herramientas, permite saber reconocer tus emociones, te permite identificar cuándo estás en un lugar seguro, cuándo estás en un lugar incómodo. Todas esas cosas únicamente las vas a notar si tienes herramientas emocionales, si no, no es posible. Las herramientas de autoconocimiento son para ti, o sea, son tuyas, el trabajo es tuyo. No, no está para que le hagas el trabajo a los otros, ni para que te conviertas
en tu coach, en tu propio paciente, en tu propia transformadora de vida, ni mucho menos conviertas a tu familia en tus pacientes si tú te conviertas en coach, ni tu esposo es tu paciente, ni tu madre, ni tu padre son tus pacientes, ni tus hijos son tus pacientes. No, no. Si tienes herramientas que son para ti, tienes que utilizarlas únicamente en el ser humano que eres capaz de controlar, en el único ser humano que es capaz de hacerlo diferente, que eres tú. No estás para... Y aparte que... Y claro, es que a veces sin quererlo, porque yo siento que todo nace del infinito amor. Es como que has visto que una persona muy querida tuya está tomando una decisión que sabes que no es la correcta, que la va a herir. Y lo sabes porque tienes un poco más de conciencia y lo puedes ver, pero ella no lo puede ver. Ella o él no lo puede ver. Entonces no te corresponde decirle qué hacer, porque primero es otra persona, porque segundo, con respeto a todas las herramientas nuevas que tú tienes, por el amor que has aprendido a darte a ti misma, por el autoconocimiento que tienes hacia ti misma, sabes que lo más correcto, o deberíamos saber que lo más correcto es respetar el proceso del otro. Sí, me vas a decir, pero no puedo, Lili, porque es doloroso, porque yo sé, quisiera ahorrarle el dolor. Sí, lo sé, porque a mí también me ha pasado. No solo me ha pasado, me pasa. Y me pasa continuamente. Pero no puedes, no puedes. Así tú veas claramente que lo que va a suceder va a traerle dolor y frustración a la otra persona. Más amorosa que puedes hacer es estar allí para acompañar. O sea, aquí estoy, cuando me necesites, ven, que no sienta que tú eres el coach el que le va a dirigir qué hacer con pretexto de que leí más libros, escuché más podcasts, he ido a terapia, por eso yo tengo que decirte lo que tienes que hacer, porque lo único que vas a hacer es que él o ella se aleje y no se acerque a ti cuando lo necesita. O sea, si la intención es utilizar las herramientas emocionales que tú has adquirido, la experiencia y la sabiduría que te han dado los libros, los cursos, los talleres, qué sé yo, las masterclass, los podcasts, todo lo que ha sido, si eso te ha dado herramienta, de amor a la otra persona tienes que dejar, inclusive hasta que falle. Inclusive hasta que falle. Sí, yo sé, es doloroso, es duro, lo sé, a mí me pasa también. Pero a pesar que la otra persona, él o ella, fallar, que sepan que tú vas a estar allí. Porque por las herramientas emocionales que has adquirido vas a saber cómo acompañarlo después, cómo sostenerlo o cómo guiarlo nuevamente. Entonces, esa es una de las primeras trampas del saber mucho, del tener mucho conocimiento. Pero una de las trampas que me ha parecido como que más dura y que a veces no las vemos, y lo digo por mi propia experiencia también, que a veces no las vemos. Creemos tanto en que entonces nos hemos creído tanto ese concepto de que tenemos que llegar a ser mejores, que tenemos que sanar, que en esta vida todo se sana, que es como que si nos hubiéramos puesto un check lleno de pendientes por sanar. Y eso es sumamente peligroso. ¿Y por qué te voy a explicar? Sí, porque te llenas de pendientes, sanar mi niña, sanar al adolescente que fui, sanar mi relación aquí, sanar la relación acá, sanar eso de acá, sanar lo que vendrá, sanar mi generación futura. Entonces, vives sanando completamente todo, absolutamente todo. Y errar también está bien. Y permitirte fallar también es bueno. Pasa que a veces nos enganchamos tanto con con el checklist, con el proceso, que no vivimos. Y lo peor de todo es que empezamos a mirarnos a nosotras mismas desde afuera. Nos vemos a nosotras mismas desde afuera.
Hace poquito yo conversaba con alguien y me decía que había pasado una experiencia muy dolorosa en una relación que tenía. Y realmente era una experiencia dolorosa. Y en vez de procesar sus emociones, de mirarlas, sus emociones, había estado revisando un libro donde le decía cuáles son las etapas o cuáles son las etapas por las que iba a pasar después del término de esa relación y cómo es que tenía que sentirse. Y eso no, es como que me dio una luz roja para decir, wow, tu conocimiento de hecho que sí es importante, pero todos no lo vivimos igual. Tu proceso es personal. Tu proceso es personal. Cada proceso es único, es personal. Es como que, mira, solo por hacer como que un ejemplo muy grande, ¿no? Un ejemplo que todos conocemos. Te dicen que el niño va a aprender a caminar a los 2 años, ¿es? O ya ni me acuerdo. Y que tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, eventualmente aprenderá a pintar, luego aprenderá a escribir, luego aprenderá a sumar. Y nos dan, porque nos dan, yo soy madre, cuando vas a hacer los chequeos con el pediatra, te dan como que en una cartilla donde te dicen, si tu hijo tiene cuánto de peso, tiene que crecer tanto de estatura. Entonces te está como que tabulado los pasos que tienes que seguir. ¿No? Y lo mismo pasa cuando el niño empieza a tener ciertas habilidades para socializar, para aprender a escribir. Es como que un patrón en el que te dicen que a esta edad tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo la primera vez que fui y que mi hijo creció más de lo que ganó peso. Sí, se lo dije bien. Creció mucho, pero no ganó peso. Y las personas que me atendieron me dijeron, oye, está desnutrido, o sea, literal, yo estaba en Perú, me acuerdo, está desnutrido porque está muy grande, pero está muy delgado. Y a mí me dolió muchísimo, porque si está desnutrido es por la alimentación, si está mal alimentado es porque yo no lo he alimentado bien. Entonces, mi hijo está mal porque es mi culpa, yo no lo estoy haciendo bien. Lo mismo pasa cuando pensamos que toda la vida, que toda nuestra lista de pendientes para sanar, tiene que tener un orden y que todo tiene que ser así. Y no es así. Hay niños que crecen más, hay niños que crecen menos, hay niños que ganan peso, hay niños que no ganan peso, hay niños que aprenden a caminar a los 2 años, otros al año, hay niños que hablan al año, otros a los 2 años. Cada uno tiene un proceso diferente y eso es maravilloso. Eso es lo que te hace único, especial y diferente. Porque si no, todo nuestro proceso sería lo mismo, todos nos enamoraríamos igual, nos desenamoraríamos igual, todos aprenderíamos a hablar al mismo tiempo, todos aprenderíamos a escribir al mismo tiempo y todos seríamos como una, ¿cómo se dice? Como hechos en serie, así todos igual. Y no es así. Felizmente no es así. Entonces cada uno tiene un proceso emocional, personal. Cada uno tiene un proceso de autoconocimiento y no significa que esté mal ni que el otro sea ni mejor ni peor. Simplemente es diferente y es único. Y eso es algo con el que tenemos que aprender a respetar. Primero, no interferir en el proceso del otro, por mucho autoconocimiento que tú tengas, por muchos libros que hayas leído, por más que tú sepas que esa experiencia que está viviendo él o ella la va a lastimar, no puedes, porque no te corresponde, porque es invasivo, porque tienes que dejar que él o ella viva su propia experiencia. Sí me va a hacer, pero Lili, le quiero borrar el dolor. Pero es parte de vivir, porque si no, nunca hubiéramos aprendido a caminar, porque nuestros padres hubieran querido aprendernos, evitarnos el dolor de la caída, porque nunca hubiéramos aprendido a montar bicicleta, porque nos hubieran querido evitar el dolor de caernos de la bicicleta. Y sí, nos caemos de la bicicleta antes de aprender a pedalear, nos caemos muchas veces antes de aprender a caminar, inclusive hasta cuando nos dicen, y eso me acuerdo mi mamá me decía, no pongas el dedo ahí porque te va a pasar electricidad. ¿Y qué es lo primero que ella dice? Metí el dedo ahí.
y así aprendí que no debería hacerlo. Porque así aprendemos. No es de pretender solucionarle la vida al otro o evitarle el dolor al otro solo porque tú tienes más herramientas emocionales, no está bien. Lo que sí está bien es quedarte cerca para cuando él o ella te necesite, acompañarlo, transformar tus herramientas emocionales si lo que quieres es acompañar, para acompañarlos, pero desde la experiencia del otro, no desde tu experiencia. Bueno, yo trato de verlo por el lado, a veces hasta gracioso, porque es que como a mí me funcionó así, tú tienes que hacerlo así. A mí me funcionó así porque yo soy otra persona, tengo otra experiencia de vida, proceso las emociones, tengo otro carácter, otra personalidad. Y él o ella tiene otro carácter, otra personalidad. Y mi experiencia, mis herramientas emocionales solamente le sirven como referencia. No las puede copiar y aplicar porque así no funciona. Para ti misma, el autoconocimiento no es un check, es un proceso. No las personas que se han leído muchísimos libros y que han hecho muchas terapias, muchos talleres, tienen la vida resuelta. Igual, de la misma forma, vamos a fallar, de la misma forma vamos a tomar malas decisiones, va a pasar experiencias duras y no vamos a saber cómo reaccionar ante esas experiencias. Vamos a vivir procesos traumáticos y tal vez todas las herramientas que hemos adquirido no nos sirvan. Y está bien, porque de eso se trata. El autoconocimiento es un proceso. Me voy a poner a mi ejemplo. Tú sabes, te lo he contado muchas veces, cuando yo vivía en Perú, yo hice mucha terapia, muchísima terapia. Y hacía mucha terapia holística, meditaba muchísimo, hacía yoga. Y aparte tenía a mi psicóloga que me ayudaba muchísimo, iba a sesiones 2 veces por semana. Y yo pensé que cuando yo iba a venir a Berlín, yo iba a poder. Con el tema de la soledad, con el tema de la crianza, pensé que iba a ser fácil para mí, porque yo tenía herramientas emocionales. Cuando yo llegué, te lo he contado también un tiempo antes de la cuarentena, y entre comillas todo estaba bien, o sea, todo estaba bien. Cuando llegó la cuarentena todo se puso mejor todavía para mí, porque todos estábamos aquí en casa, todos nos quedábamos juntos. Era mi hijo, mi esposo, mis perros, que los habíamos traído de Perú. Entonces todo estaba junto. Yo no me di cuenta que había migrado. Estaba siempre juntos. Y hablábamos español acá. Estábamos todos juntitos. Cuando mi esposo empezó a ir a la oficina, mi hijo empezó a ir a la quita, al kindergarten. Yo me di cuenta que estaba sola. Estaba sola. Que no había nadie. Yo miraba a la derecha y a la izquierda y no había nadie. Salí a la calle ay, ¿cómo se dice? Mi nivel del idioma era tan básico que solo puede decir, hello y Dante. Hola y gracias. Entonces me di cuenta que estaba sola. Estaba sola. Y fue ese momento en el que me puse a estudiar para poder hacer mi examen para tener mi brevete para manejar auto. Y fue un proceso sumamente traumático para mí, traumático y doloroso. Porque yo entendía lo que me decían, yo lo quería resolver, quería ser independiente porque quería ser independiente sin darle problemas ni a mi esposo ni a la familia de mi esposo, y no podía, no podía. Y ese fue un momento en el que dije, wow, o sea, todo lo que yo he hecho ya no me sirve. Meditaba y no me servía para nada. Entonces ahí entendí que si yo era capaz de conocerme, yo sabía que algo estaba mal conmigo, yo sabía que estaba entrando en un proceso de depresión porque me enfermaba continuamente. Y a verlo, sabía que yo no estaba bien, pero no sabía cómo resolverlo. No sabía. Yo dije, no, pero yo he hecho tanto, pero no me sirvió. Nada de lo que había hecho me había servido. Porque es un proceso, porque no significa que porque tenía herramientas emocionales que sí eran válidas en otra circunstancia, en otro entorno, pero que acá ya no servían. De sanar y sanar y sanar. No es que sanes y ya. No, 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 no. Sanas ese momento, esa circunstancia, pero es un proceso continuo, continuo. Y la vida siempre te va, no sé, como abriendo pequeños retos, algunos más grandes, otros más pequeños,
y hay que estar siempre. El autoconocimiento, más que aprender todo y querer sanar todo, tanto a los de afuera como a los de adentro, es un proceso constante de aceptación, de aceptar esto que antes hacía, ahora ya no me funciona, pero sí, me puedo dar cuenta que no estoy bien. Porque de eso se trata. No significa que no va a haber problemas, porque sí los va a haber. No significa que ya aprendí, qué sé yo, aprendí a, a pintar mandalas y aprendí a hacer meditación consciente, entonces puedo enfocarme en mí cuando me despidan del trabajo. Y no, tal vez esas herramientas ya no te sirven. Tal vez necesites otras. Y está bien. Y está bien. Está bien, primero está bien darse cuenta, uy, no me estoy sintiendo bien, no estoy siendo yo. Entonces necesito ahora adquirir nuevo autoconocimiento, nuevas herramientas para poder sostenerme. Y de eso se trata el autoconocimiento, de que es un proceso, no es una lista de checklist, porque cuando los miras como una lista de checklist, es cuando empieza un proceso de autoexigencia y de comparación. Tengo que estar bien. Y no es así. Y el otro peligro, que también es una cosa que he visto en algunas de las chicas que acompaño, que es muy, muy fuerte y que este sí es un llamado para que se miren a sí mismas, es que a veces el autoconocimiento o la mucha información en las herramientas que tú tengas te convierte no te permite sentir. Te contaba yo hace unos minutos atrás que pasan por una pérdida súper grande y en vez de sentir esas emociones, mm, toman un libro o escuchan un podcast donde hay los 7 pasos de las cosas que tienen que sentir y ya no se permiten sentir, sino te dicen, ¿no? Es que estoy pasando por el proceso de, qué sé yo, de negación porque estas emociones son las que tengo que sentir y estoy en esa parte. Pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú honesta y sinceramente? Cuando empiezas a mirarte a ti misma como tu propio coach, te ves desde arriba. Y desde arriba tengo que sentir esto, entonces empiezas a ser tu propio coach. Y tienes que mirarte a ti misma. Las emociones son incómodas. Las emociones duelen. Duelen. Si estás pasando un proceso de pérdida y sientes dolor, todos los dolores se sanan. A veces ese dolor lo que te está diciendo es, mira, lo que sentíamos era rabia por no darnos cuenta de esto. Es que no se trata a veces de sanar el dolor y rebuscar en lo que le pasó 7 generaciones atrás, porque a veces tal vez es solo más simple. Permítete mirar ese dolor. Permítete mirar ese dolor y decir, ¿por qué me duele tanto? Tal vez es rabia lo que estoy sintiendo, porque sabía que no tenía que hacer esto y aún así lo hice. Y procésalo. Recuerda que las emociones son únicamente espacios de tiempo cortos. Son espacios de tiempo cortos y los tienes que mirar, estar, aceptar y luego continuar. El problema está que cuando no miras esa emoción, no la miras, se queda allí. Y al final se convierte en un sentimiento. Ya no estás enojada, sino te la pasas enojada siempre. Y allí es mucho más peligroso. Entonces permítete sentir. Has pasado, qué sé yo, una ruptura de pareja y estás triste. Permítete sentir esa tristeza. La tristeza no es la sombra, no es la oscuridad, no es el dolor, no es lo que repetir patrones, tal vez sí lo sea, pero tal vez lo que necesitas en este momento es mirar, mirar esa tristeza, acurrucarte, abrazarte, llorar mucho hasta que sientas que estás completamente vacía. Y luego viene el autoanálisis. El autoanálisis hacia ti misma. Y si sientes que ese autoanálisis no es suficiente, que el trabajo es mucho más profundo, entonces ir hacia atrás.
Pero a veces tal vez es solo ese momento. A veces tal vez es solo de esa circunstancia. Y terminar allí. No, como te decía, hace también creo cuando empezamos a conversar, no todas las sombras se tienen que iluminar. No todas. Si tienes qué sé yo, unos padres que no han sido, o unos cuidadores que no han sido completamente amorosos contigo, y sientes que ese dolor, porque sí es un dolor, se ha convertido como que en la sombra en tu vida y que eso no te permite relacionarte ni tener una relación de pareja saludable en tu vida adulta. Entonces, no tienes que iluminar esa sombra ni sanar a tu padre y a tu madre, ni mirar. No hay forma que puedas hacer cambiar a tu madre. No, no es posible. Esa es una decisión personal de tu madre o de tu padre, o de los dos. Lo que sí es tú. Es tú qué hago con esa parte de mi historia. ¿Qué hago? ¿La sigo tratando como si fuera mi sombra, mi pasado? ¿O simplemente la miro desde otra óptica y digo, esa sombra no necesita ser iluminada, solo necesita ser un recordatorio a diario o constantemente? Es lo mismo, ¿no? Un recordatorio de que así no quiero y lo tengo que hacer diferente. Tal vez eso lo es. Tal vez eso lo es. Te digo otra vez, creo firmemente que la terapia es buena, que el autoconocimiento es maravilloso, pero el autoconocimiento que te permite estar en un proceso constante, el autoconocimiento que te invita a mirarte a ti y de entender que es un proceso, no es un checklist, que no es un punto final, que no es ahora sané acá, ahora tengo que sanar acá y allá, porque así no funciona. No es como que punto y empiezo a sanar otra cosa, no, así no funciona. Es un proceso y en el proceso vas a tener que sanar a tu niño interior muchísimas veces. Y en tu proceso vas a tener que sanar tu relación con tu madre muchísimas veces. Muchísimas veces. No la termina. Es constante. Va a llegar el mundo que te des cuenta, mira, y tal vez ya sanaste, qué sé yo, tu relación de indiferencia, y en el mundo te darás cuenta que, mira, también había esto que era de, qué sé yo, de que no confío en el sexo masculino debido a la historia de mi madre. Y volverás y lo sanarás. Y así será, es constante. No te enganches con una lista de procesos pendientes. Es un proceso, es continuo, nunca acaba. Y eso es bueno. O sea, no te frustres, eso es bueno. Eso es bueno porque eso te permite revisar tu historia continuamente, porque si no, no la revisamos. Porque si le ponemos un punto final, nos creemos que somos aquí arriba el super coach y desde arriba queremos coachar a todo el mundo. Y no funciona así. Si lo ves como un proceso, es como, mira, simplemente estoy revisándome, autoanalizándome, creciendo y estoy siempre en constante movimiento. Y eso me permite hacer cosas diferentes, tener herramientas diferentes, incluso si eres madre, herramientas diferentes cuando tenía un niño pequeño, las diferentes ahora que tengo un adolescente, y luego cuando tengo un adulto, y luego cuando me convierto en abuela. Y así vas, constantemente fluyendo, porque a veces soltar también es eso, un es un proceso que siempre está en constante movimiento. Yo te envío un abrazo muy fuerte, recordar, yo sé, este es un proceso este es un episodio para interiorizar. No necesitas un nuevo episodio para hablar de estos temas, solo para que lo sientas contigo misma. Revisa la página web, agenda una sesión gratuita si lo quieres o simplemente para conversar. Únete a la comunidad de WhatsApp también para conversar cuando lo sientas. En la comunidad de WhatsApp tenemos un eslogan súper bonito que es de honra. Si quieres hablar,
tu voz se honra. Y si no tienes ganas de hablar, tu silencio también se honra. Simplemente es para estar acompañada. Te envío un abrazo muy fuerte. Te recuerdo seguirnos en las redes sociales como Soltar Incómodamente Libre. Activa la campanita y nos vemos la próxima semana. Que tengas buen día. Chao, chao.